Este video lo he grabado con la intención de que podamos juntos repasar un ejemplo práctico. En este caso es basado en un sermón que he escrito y que prediqué en el pasado sobre el texto Juan, capítulo 4, versículos 19 al 26. Entonces quiero llevarlos por los pasos para explicar un poquito en qué partes es donde yo más pongo mayor atención cuando estoy haciendo estudiando un texto o confeccionando un sermón. Entonces quiero llevarlos por un ejemplo práctico juntos, y de manera que ustedes puedan ver cómo fui viendo el texto y llevándolos por los pasos, y a la hora también de cómo confeccioné el sermón. Entonces va a ser algo rápido, pero vamos a ir por partes. Entonces, muy bien. Entonces, el texto, como les comentaba, es Juan 4, 19 al 26. Entonces sería bueno que puedan tener ya sea el texto a su mano, pero también puedan tener el ejemplo práctico, este mismo documento que tengo aquí detrás mío, que se los he mandado para aquellos que están registrados en los cursos que yo doy. Entonces, si no tiene ese documento, espero que se pueda ver bastante bien, y si no, yo voy a ir leyendo y usted va a poder ir notando eso, notando las cosas que voy explicando del texto en su Biblia. Muy bien, empecemos. Entonces, paso número 1, estudio el texto. Entonces, aquí prácticamente yo utilizo, ya sea que escribí, imprimí en una hoja en blanco, imprimí el pasaje. Lo que hago es que una manera de hacerlo es de que los márgenes empujo el texto que sea más bien en lo vertical y imprimo ese texto, y luego empiezo a estudiar el texto a mano y empiezo a escribir mis anotaciones. La segunda manera en la que lo hago es así, directamente en el documento. Entonces, en la primera parte estudio el texto. Lo que priorizo es, bueno, en síntesis practico todo lo que el capítulo del curso explicaba, pero a través del tiempo lo mínimo que hago es marco en rojo las palabras grandes, le llamo yo. Las palabras grandes son aquellos sustantivos, adjetivos, aquellos verbos que realmente no entiendo, que tal vez entiendo, pero amerita ir a investigar para saber qué significaban esas palabras en aquel tiempo, y así compararlas con el significado de hoy. Entonces lo marco en rojo. Entonces, por ejemplo, la mujer le dice, versículo 19, la mujer le dice: Señor, me percato que profeta eres tú. Entonces, en versículo 19 me llama la atención, ¿qué es para la mujer un profeta? ¿Qué es para la audiencia? Este es el Evangelio de Juan. Los que están escuchando a Juan o leyendo a Juan la primera vez, ¿qué entendían por profeta? También sería bueno investigar qué entendemos hoy por profeta. Entonces, allí mismo le pongo una anotación, un numerito, normalmente aquí en lo que es la parte de referencias. Si te metes en referencias, allí puedes hacer insertar una nota al pie, y entonces te colocas en la palabra, insertas una referencia y ahí empiezas a escribir lo más importante de lo que has investigado. Entonces, profeta me llamó la atención, fue lo primero que me llamó la atención. Dentro de las investigaciones, por dar un ejemplo nada más, que me encontré, es de que para la mujer profeta tenía un significado. Para las personas que Juan está escribiendo tenía otro significado. Y hoy en nuestro contexto, dependiendo de donde vengamos, podemos entender esa palabra de distintas maneras. Entonces, no había más profetas para la samaritana, solamente el profeta. Entonces, ella, al llamarle profeta, le está dando particularidad de que este es el profeta, el cual iba a revelar toda la verdad.
En el caso de los que están escuchando a Juan leer este evangelio y se dan cuenta que una samaritana lo llamó profeta, inmediatamente se hubieran sorprendido. Definitivamente le llamó el profeta, o sea, ella lo identificó más bien como el Mesías. En el caso, por ejemplo, de hoy, ¿qué entendemos por profeta? Bueno, una persona que dice la palabra de Dios, una persona que enseña, dependiendo del contexto de qué entiendes tú por profeta, ¿verdad? Y puedes comparar qué es, si hay alguna diferencia entre los términos de aquel tiempo, el significado de los términos en aquel tiempo junto con los de hoy. Y eso lo anotas en la parte de las notas al pie de página. Entonces yo escogí, por ejemplo, los sustantivos principales que yo entendí que necesitaba ir a estudiar fue profeta. Marqué también adorar. Dice el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Entonces en versículo 20 me llamó la atención el saber qué entendía ella por adorar y cómo practicaban esa adoración y cómo lo podían entender por adoración los judíos, que eran mayoritariamente los que Juan le estaba escribiendo. También me interesó en relación a esto de adoración ir a investigar Jerusalén y qué es lo que normalmente, cómo se adoraba en Jerusalén. También vuelvo atrás un poquito, investigo a veces frases, no solamente lo que significa una palabra, pero a veces frases donde están esas palabras interesantes. Entonces, profeta eres tú, esa frase, lo que ella entendía por profeta, pero ya aplicada a Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que lo está llamando, que Él es el Cristo, es el Mesías, le está dando una posición de divinidad. En el caso, ¿qué significa adoraron en este monte? La frase. Bueno, en ese caso específico, y pueden ver el documento e investigarlo más, es lo que está ella refiriéndose a este monte, es a las ruinas del templo, las ruinas del templo antiguo, de la antigua Samaria, cuando era un imperio, parte del imperio del norte de Israel, el imperio de Israel, o las tribus del norte, o el imperio del norte. Allí ellos desagradaron a Dios y construyeron su propio templo, en desobediencia, en rebeldía contra el Señor. Dejaron de ir a Jerusalén y construyeron allí en Samaria, ahí al pie del monte Serizim. Este monte posiblemente se refiere al monte Serizim, que es donde estaban las ruinas del templo samario, ¿verdad? Entonces allí es donde los samaritanos van a rendir, en las ruinas, en lo que quedó del templo destruido. Entonces eso es lo que significa. Entonces yo apunto, voy encontrando las frases, las palabras, y voy anotando en paso número 1 los distintos significados. Luego dice en versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme. Bueno, ¿qué significa creer en aquellos tiempos? Cuando Jesús le dice, cree en mí, ¿qué implicaba? Bueno, prácticamente les comento, digamos, lo que encontré en esa palabra detrás. Sí, me parece interesante porque dice que es poner confianza. Entonces, en cuanto a lo que le está diciendo. Entonces, palabra importante, pisteuo. Pisteuo dice que es un verbo, pero dice que está en imperativo. Entonces Jesús le está diciendo, te pido que confíes en lo que te digo. Le está demandando confianza, créeme, ¿verdad? Entonces eso me empieza a dar mayor significado a la simple aseveración de Jesús: créeme. Te voy a decir algo, mujer, y te pido pongas confianza en mis palabras. Pon en práctica, cree lo que te voy a decir, porque es así. Entonces, al final de cuentas, sí, es poner confianza, tener fe en lo que uno está diciendo. Pero entonces eso me llamó la atención de que la petición de Jesús es mucho más profunda que lo que el simple español me puede decir, ¿verdad? Créeme.
y dice, ahora sí, ¿qué es lo que le pide que cree? Dice que viene la hora. Bueno, se está refiriendo, ¿a qué se refiere con hora? ¿Es un lenguaje literal o es un lenguaje figurativo o simbólico? Entonces anoto. Luego dice ¿cuándo? ¿Cuándo es una partícula importante? Y empiezo a marcar palabras en verde. Palabras en verde normalmente me dan estructura. Palabras en verde, las palabras que yo coloco en verde me ayudan a entender un poco las secciones de ideas. Un y me mete posiblemente una idea secundaria. Un cuándo me está dando un aspecto de tiempo de lo que dijo anteriormente. Y empiezo a marcarlo. Entonces luego dice ni, lo cual normalmente me da una lista de cosas. Lugar. Dice el versículo, leamos el versículo específicamente. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que viene la hora. Entonces créeme, lo marco, la hora lo marco, cuando ni en este monte ni en Jerusalén estará el lugar donde se debe de adorar al Padre. Entonces marco las palabras y las investigo y las voy anotando. Luego el 22, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces allí me llamó la atención conocer. Ustedes adoran lo que no conocen. Entonces, ¿qué significaba esa frase? Adoran lo que no conocen. Entonces, una de las cosas de las que me llama la atención al investigar esa frase es de que en sí, cuando estudias e investigas la diferencia entre las creencias judías y samaritanas, tenía que ver mucho con los textos sagrados que ellos reconocían. Los samaritanos no reconocían todo el Antiguo Testamento que reconocía los judíos. En la historia detrás, lo que sucedió es que cuando Salomón muere y el hijo de Salomón se vuelve rey, en esa investigación te das cuenta de que este hijo de Salomón provoca una separación de las tribus y la construcción de dos reinos. Se separa Israel entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se continúa llamando a sí mismo como el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur se llama el reino de Judá, con la capital Jerusalén. Entonces el reino del norte se rebela contra la capital, contra el rey de todo Israel, que normalmente estaba en Jerusalén, el hijo de Salomón. Hace unas barbaridades y lo que hace es que maltrata y genera esta guerra civil o esta separación. Entonces, cuando hacer esta separación iba en contra de la palabra de Dios, porque el rey era descendiente del orden davídico. Pero bueno, provocado por este nuevo rey, desobedecen al Señor, y las tribus del norte no solamente se rebelan, desconocen el rey de orden davídico, sino que generan su propia capital, su propio templo en Samaria, Monte Gerizim, y al mismo tiempo ellos desconocen los documentos que que escribió David, o los documentos de los profetas, sino que lo único que reconocen es el Pentateuco. Entonces, cuando dice ustedes adoran lo que no saben, está queriendo decir específicamente porque ustedes no tienen toda la revelación de Dios. No creen ni en los salmos, no creen ni en los profetas. Entonces ustedes adoran lo que no conocen. Lo que está diciendo es que el objeto de su adoración es desconocido, está limitado a lo que saben de los primeros 5 libros de la Biblia. Luego dice, nosotros, los judíos, refiriéndose a Jesús, adoramos lo que conocemos. Bueno, porque tenían la revelación completa, el Pentateuco, más los salmos, más los profetas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere específicamente. Luego dice, porque la salvación de los judíos viene. Entonces igual, al investigar cada una de esas secciones, anotas lo que vas encontrando en el paso número 1. Luego dice, más viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Entonces allí me llamó la atención la hora de nuevo, a ver si se refiere a lo mismo. Los verdaderos, ¿qué quiere decir verdaderos? Luego investigué qué quiere decir en adorar en espíritu o en verdad, ¿verdad? Y empiezo a hacer investigación de cada una de esas partes. Luego dice porque es de razón. Entonces es un marcador.
Ahí me doy cuenta que hay un marcador principal que me da una idea nueva, la razón de por qué está pidiendo que se adore en espíritu y verdad. También el Padre a tales adoradores busca. ¿Qué significa buscar? ¿Quién está practicando el buscar? Bueno, el Padre. Luego 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 25, le dijo, mujer, sé que ha de venir le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos anunciará todas las cosas. Entonces cuando dice todas las cosas es el revelar a Dios. Entonces investigo, ¿qué significan todas las cosas? ¿Qué incluye entre todas las cosas? Entonces en las distintas áreas salgo a buscar, en las distintas fuentes que tengo, salgo a buscar lo que posiblemente quiso decir por todas las cosas. Luego Jesús le dijo, yo soy. Bueno, ¿qué significa esa aseveración yo soy? ¿Dónde lo he escuchado más? ¿Dónde más? ¿Qué significa? ¿Quién la dice normalmente? Muy bien. Luego paso al paso número 2. En el paso número 2, basado en lo que identifiqué en mi primera etapa, ahora lo que busco es encontrar la estructura de ideas. Allí pude haber encontrado marcadores donde están las frases principales, las oraciones principales, y procedo a tratar de entender las ideas primarias. Y hago un primer bosquejo. Entonces me doy cuenta que hay una primera idea del 19 al 20. La mujer samaritana nota la superioridad de Jesús y declara la necesidad de adorar a Dios en el templo, en el templo correcto. Luego veo que en el 21 hay una segunda idea, la redacto y veo que 22 dice algunas ideas secundarias que hablan sobre lo que habla el 21. Entonces específicamente en la del 21 Jesús le indica que pronto no habrá que adorar al Padre en un templo para adorarle adecuadamente. Luego me doy cuenta que el versículo 22 deja una parte de que los samaritanos adoran sin tener toda la verdad. Ya si se dan cuenta, yo estoy redactando, metiendo información que he encontrado sobre ustedes adoran lo que no conocen, pero sé que mi investigación me dio el resultado de que posiblemente a lo que se refiere es en cuanto a revelación de la verdad, ¿verdad? Luego el versículo 22 dice que los judíos adoran teniendo la verdad, ¿verdad? Y que de ellos sale posiblemente el Mesías, porque de ellos sale la salvación, y con eso lo que se refiere es de que el Cristo viene de la descendencia de los Mesías, de los judíos. Luego 3, me doy cuenta que en versículo 23 está dando una idea principal. El resto del 23 y parte del 24 hablan sobre esa idea principal. Esa idea principal específicamente es, Jesús le anuncia que pronto los verdaderos adoradores lo harán al Padre en espíritu y verdad. 23 me da una segunda idea. Es la razón, porque ese es el tipo, me presenta la razón por la cual hay que adorar así, porque ese es el tipo de adorador que Dios quiere. Una segunda idea secundaria sobre lo que dice mi tercera idea, es de que la razón también es porque así es Dios. Esa es la adoración que va de acuerdo a la naturaleza, al carácter de Dios. Dios es espíritu y Dios es toda la verdad, tiene que ir de acorde a esa verdad, ¿verdad? Por último, la cuarta idea, me doy cuenta que en el 25 empieza una oración nueva y dice que donde ella confiesa de que Jesús es el Mesías, podría ser el Cristo, ¿verdad? Y que va a revelar la verdad que el supuesto gran Mesías o Tareb, que era el Mesías que esperaban los samaritanos, iba a poder revelar. Y por último, Jesús acepta esa divinidad que le está dando la samaritana y dice, yo soy el que habla contigo. Y entonces aquí pongo, ¿cómo llegué a estos 4 puntos? Bueno, ando rastreando en los primeros versículos sujeto, predicado, sencillo, y cuando estoy dando cuenta cuál es el primera oración completa y dónde está la primera idea completa y la segunda idea completa. De esas dos se pueden juntar o hablan de una sola idea o son independientes, y las empiezo a colocar en los puntos. Cuando tengo una idea primaria, me encuentro la segunda idea y le pregunto a segunda idea si está correlacionada a la primera o si es dependiente, y la coloco como secundaria o como una independiente. Esas son las decisiones que voy tomando, ¿verdad? En estos momentos me están dando 4 ideas primarias.
Luego hago el ejercicio de ir simplificando para llevar, esto es lo que posiblemente va a mandar la estructura del sermón en el paso 6, ¿verdad? 4 puntos con algunas subunidades, cada uno de esos puntos, para tratar de, normalmente lo que hago es introducir esta información dentro del material de apoyo a la hora de predicar un punto. Pero como ando buscando la estructura más simple de ideas, sigo redactando de manera simplificada. Entonces, si ven ahí, ya llegué a algo más simplificado. Número 1, primera idea: la mujer samaritana confiesa necesario adorar a Dios en un templo. Número 2, Jesús le declara que pronto va a haber un tiempo en el cual adorar al Padre en el templo no va a ser parte de adorarlo adecuadamente. Número 3, Jesús le anuncia el tipo de nuevo adorador que el Padre busca en espíritu y en verdad. Dice que hay 2 razones, y las 2 pequeñas subideas que quedan ahí son las razones por las cuales el Padre busca eso, porque es el tipo de adorador que busca y porque es el tipo de adorador que va de acorde a su carácter y naturaleza, verdad y espíritu. Y por último, Jesús acepta, la mujer lo cataloga al Cristo, el Mesías, y Jesús acepta esa aseveración. Entonces, muy bien, el paso número 3, proposición central del texto, yo la construyo basada en esta estructura de ideas. Entonces, aquí es donde yo le hago la pregunta al texto, a esta estructura: ¿de qué está hablando? ¿Se acuerdan que la PCT tiene 2 partes? El tema y el complemento. El tema responde a la pregunta ¿de qué está hablando el autor? Entonces, cuando yo hablo eso, estoy viendo esto, me pregunto ¿de qué está hablando? Bueno, ha estado hablando de adoración. Ella tiene una opinión de cómo adorar, los judíos tienen otra, Jesús tiene una nueva, que viene el ahora de un nuevo tipo de adoración. Entonces está hablando sobre adoración. Ahora, está hablando en términos de la mejor, de la adecuada, está hablando en términos de el tipo de adoración que va a complacer de ahora en adelante a Dios. Entonces, le pongo la adoración adecuada. Muy bien. Ahora, viene la segunda parte, está el tema, ¿verdad? O el tema, y ahora viene el complemento. Perdón que está en inglés, pero bueno, theme es tema, thrust es complemento o énfasis, y responden a estas 2 preguntas. Ahora, ¿qué está diciendo sobre la adoración adecuada? Y empiezo a escribir eso en el complemento, empiezo a responder eso. ¿Qué está diciendo sobre mi tema? ¿Qué está diciendo el autor sobre la adoración adecuada? Y empiezo a responder esto con el resto de la información de la estructura simplificada. Entonces, bueno, está diciendo que específicamente no está condicionado a un templo físico, ¿verdad? Entonces lo coloco. También está diciendo de que debe de hacerse en espíritu y en verdad, de una manera para ser practicada en espíritu y verdad. También que sería el punto número 2. Pero también está diciendo el punto número 3, también está diciendo que es la manera en la cual va de acorde al carácter del Padre y que es el tipo de adorador que el Padre busca, ¿verdad? Pero también está diciendo de que Jesús es el medio para poder lograr ese tipo de adoración. Una vez que he respondido a estas 2 preguntas, ahora las junto. Entonces digo la adoración adecuada y la uno con el resto de la información y la redacto en una sola. Entonces vea cómo me queda. Nuestro Señor Jesucristo le comunica a la mujer samaritana que la adoración adecuada no está condicionada al templo físico, pero a adorarlo en espíritu y verdad, simultáneamente. Porque así es como desea el Padre ser adorado, y es una adoración que va de acuerdo a su carácter. Punto y seguido. La adoración adecuada sería posible por medio de Jesús, por medio suyo, le dice Jesús, el Mesías, la personificación de la verdad de Dios. Luego lo que procedo esto es lo que, si se dan cuenta, esto es la manera más concisa de decir lo que todo el texto dice. Ahora voy a tratar de ir simplificando esa PCT. Entonces, un ejemplo sería, para simplificar a veces hay que recortar. Tengo que llegar a una frase que sea memorizable para mí, para yo entender qué es el corazón del texto, ¿se acuerdan?
Entonces llego y digo, nuestro Señor Jesucristo enseña que la adoración adecuada no está condicionada al templo, pero hacerlo en espíritu y verdad del Padre, lo cual sería posible solo por medio suyo, el Mesías, quien es el espíritu y verdad del Padre en personificación. Esa es mi manera de escribir el corazón del texto. Pero si se dan cuenta, el PST tiene que hacerse observando la estructura de ideas. Eso es tal vez la parte más importante que quiero recomendarles hacer. Por último, paso al paso número 4, que esto ya es pasando del texto al sermón, pensando en mi audiencia. Entonces me pregunto, entonces pongo las partes. Basado en la PST, ¿qué es lo que yo quiero que mi gente entienda y obedezca? Entonces, cuando leo este PST, lo que yo quisiera que mi audiencia, en este caso familia de fe, iglesia a la cual yo pastoreo en estos momentos, quisiera que aprendamos todos lo que es la adoración adecuada. Si el tema es la adoración adecuada, yo quiero que aprendan lo que es la adoración adecuada. Entonces, animar a adorar al Padre de manera adecuada. Paso número 5, proposición central del texto. Aquí lo que procedo es a explicar la PCS. Entonces igual redacto las preguntas, ¿verdad? Ahora sí, basado en ese propósito, que mi gente aprenda una adoración adecuada, lo que es la adoración adecuada, que sepa adorar al Padre de manera adecuada. Entonces, ¿cuál sería el tema que va a dirigir mi sermón? Entonces, en el libro, una manera es convertir en pregunta nuestro propósito proente y ponerlo como tema de la PCS. Entonces, ¿cómo puedo animar a adorar al Padre de manera adecuada? Y luego la respuesta de esa pregunta se coloca como complemento. Entonces, en nuestro caso, a no usar métodos imperfectos hoy, como templo, el lugar, como usar distintas cosas que pudiesen ser no la manera de adorar al Padre, la manera adecuada, ¿verdad? Entonces, claro, no usando medios imperfectos. El templo era un medio imperfecto. Ya noté, la presencia de Dios no estaba allí. Ahora, entonces, ahí es donde me sale la idea de no usar templo. Bueno, una manera más general en nuestros tiempos sería medios imperfectos. A no usar medios imperfectos, aparte de una adoración en espíritu y verdad. Voy a hacer esto más pequeño para que sea un poco más entendible. Entonces, a no usar medios imperfectos aparte de una oración en acorde a su carácter y en unión con su Hijo Jesucristo. Entonces, la adoración en espíritu y verdad en realidad era una adoración de acorde a su carácter, a su naturaleza. Y la adoración agradable en espíritu y verdad no es posible si no es por medio de Jesucristo, que es el templo perfecto. Entonces, esas son las tres partes que de pronto van a ser parte de mi proposición central del texto. Ahora la redacto junta. Adorar adecuadamente al Padre no es posible por medios imperfectos, solo con una adoración de acorde a su carácter y en unión a Jesucristo. Y finalmente, eso es lo que él dice: yo soy el Cristo, el Mesías, el revelador de la verdad, la personificación de la revelación de Dios. Yo soy el único mediador. Y allí es donde tenemos la verdad expuesta de que Él es el medio para poder llegar a adorarle de manera agradable. Es el punto de comienzo. Por último, sigo redactando y llego a una proposición central del sermón final. La adoración adecuada no es posible por medios imperfectos, es solo aquella que es de acorde a su carácter y que emana del regocijo de una unión con Cristo. Entonces vean, esta ya es en una manera de hacerlo, es establecer una proposición central del sermón que yo luego puedo partir en puntos y que esos sean los puntos de mi sermón. Y esas partes de la proposición central del sermón se vuelven maneras contemporanizadas de resumir todo lo que esas porciones del texto dicen. Entonces, en este caso, yo voy a construir un sermón basado en estas tres partes. O sea, el cuerpo de mi sermón van a tener estas tres partes. Y debajo de cada una de estas aseveraciones voy
durante el sermón, durante el cuerpo del sermón, voy a explicar esas secciones de esos textos y toda la información que está explicando allí. Entonces, en este caso voy a explicar la conversación, medios imperfectos, los versículos que hablan de lo que la mujer dice, dónde es que ellos adoraban, donde Jesús dice dónde es que los judíos adoran. Luego, bajo la sección de acorde a su carácter, voy a escribir de que viene una hora donde se va a adorar en espíritu y en verdad, que es el tipo de adorador que el Padre busca y que es al mismo tiempo la adoración que complace al Padre. Y por último, en la última voy a explicar la necesidad de que hay que hacerlo por medio de Cristo. Y esto es una preciosa oportunidad de que yo puedo explicar el Evangelio, porque es la manera de poder llegar a adorar en espíritu y en verdad al Padre. Entonces, hasta aquí les he podido explicar, mis hermanos y mis hermanas, el paso número 5, que sería la proposición central del texto en cuanto a un ejemplo práctico. En el siguiente video les voy a explicar el paso número 6, construyendo el sermón, y vamos a ir por la explicación del sermón. Espero que este pequeño ejemplo les haya servido para el trabajo que están construyendo, requisito de nuestro curso. Más bien, gracias por este tiempo, y por favor en el siguiente video vamos a poder continuar con el ejemplo práctico. Gracias, hasta luego.